Un usuario nos escribió por este medio una inquietud suya la cual yo quisiera compartir. El usuario nos escribe: gracias, completamente de acuerdo con su enseñanza, pero no en todo lo que haces. No estoy de acuerdo en bautizar niños, aunque diga el niño que quiere hacerlo. Él todavía no entiende el significado profundo de lo que está haciendo. En el Nuevo Testamento no vemos a Juan bautizar niños. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su comentario. El video en cuestión, y al que el usuario se refiere, se trata de una enseñanza llamada Explicación de Jeremías 29:11. Una enseñanza que al final contiene un breve video de mi hijo mayor siendo bautizado en la playa por este servidor. Para darles un poquito más de contexto, mi hijo tenía 9 años al momento de su bautismo. Entonces la pregunta ¿es bíblico que un niño se bautice? ¿Tenemos algún precedente encontrado en las Escrituras a favor o en contra de dicho acto? En este video contestaremos ambas preguntas. Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora veamos. En estos versos podemos observar cómo la palabra no hace mención de quienes específicamente salían a ser bautizados por Juan. No hace mención de hombres o mujeres, jóvenes o niños, pero solo nos indica: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Esto es, todos aquellos que de manera inteligente podían hacer confesión de pecado, salieron a ser bautizados, aunque podemos asumir que todos salieron a escucharlo a él predicar. Pues en Marcos capítulo 1, versículo 5 dice: y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. En Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 5, podemos leer algo similar, donde la palabra solo nos indica que diversas provincias salieron a Juan para ser bautizados, sin indicarnos sus edades o géneros. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda provincia de alrededor del Jordán. Otra vez, ninguna mención de edades o géneros en el libro de Marcos o de Mateo. En el libro de Juan no hace ni siquiera mención de qué regiones las multitudes salían para ser bautizados por Juan, mucho menos quiénes estos eran. Léanlo por ustedes mismos en Juan capítulo 1, versículos del 26 al 28. Veamos ahora el libro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el libro de Lucas solo menciona que Juan predicó y bautizó a las multitudes que venían a él sin ninguna diferenciación entre ellos. Esto es porque en esos tiempos no había distinción de personas en cuanto a la predicación de la palabra de Dios y la ejecución de sus ordenanzas, como tristemente pasa hoy. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia, y cuando sus hijos le pregunten ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Éxodo capítulo 12, versículos del 25 al 27. En esos días, niños por lo general eran instruidos por sus padres o encargados en cuanto a su educación de oficio, mientras que aprendían sobre su religión por los profetas de sus respectivas generaciones, con los padres poniendo en práctica lo aprendido dentro de sus hogares. Josué capítulo 8, versículo 35. No hubo palabra alguna cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El libro de Deuteronomio, de principio a fin, fue leído delante de toda la congregación de Israel, que incluía a los niños, de acuerdo a este pasaje que acabo de leer. Esto es porque la palabra de Dios tiene el poder para lograr su objetivo, sin importar las edades o capacidad para retener información. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11.
Pero desafortunadamente, hoy nuestro pensar es que niños no tienen la capacidad de entender las ordenanzas de nuestro Dios o comprender una predicación profundizada de parte de un pastor o ministro. Y por ende, optamos por traerles a ellos payasos y titiriteros para que le prediquen a estos, y por consecuencia, confundiéndolos a ellos con un erróneo pensar que la iglesia es un lugar de diversión y entretenimiento en vez de un lugar de adoración. Pero yo les pregunto, ¿acaso le traemos payasos y titiriteros a sus escuelas o lugar de aprendizaje para que los instruyan en la matemática y en la fonética? ¿O acaso los llenamos a estos de dulces y le otorgamos regalos cada vez que estos salen de sus salones de clase, como bien sabemos que pasa en nuestros templos al final del culto? De ninguna manera. Pero todo lo contrario, algunos de estos pequeños terminan sus estudios al nivel superior a la temprana edad de 13, 14 y 15 años. Mis amados, para que un joven se gradúe de escuela superior a los 13 años, es justo decir que dicho joven tenía 9 o 10 años cuando éste entró al nivel superior, o por lo menos cuando dicho estudiante comenzó a tomar clases a este nivel. O, en otras palabras, ponemos a nuestros hijos en clases avanzadas y programas de estudios universitarios cuando estos todavía son niños. Pero en cuanto a las cosas del Señor, los instruimos a estos de manera infantil, usando libros que solo les enseñan cuentos bíblicos, con dichas historias alteradas para el entretenimiento de ellos. Historias como la de David y Goliat, la de Sansón, el arca de Noé, entre otras, son las que son predicadas a nuestros chicos. Esta es la razón por la cual muchos niños no entienden el significado profundo de lo que están haciendo. Esto es porque nadie se los está explicando, ni sus padres o ministros. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 14. Cometemos un grave error si no traemos a nuestros pequeños al conocimiento de la verdad a bien temprana edad, y agravamos dicho error cuando estos nos piden un acercamiento con Jesús y se lo negamos. Decimos en nuestro corazón que los niños todavía no entienden el significado profundo de lo que están haciendo. Pero mis amados, muchos adultos tampoco lo entienden y de todas formas se bautizan. En Juan capítulo 6, versículos del 60 al 66, muchos de los discípulos que fueron bautizados por Juan el Bautista o por los 12 le dieron la espalda al Señor Jesús poco después de que estos fuesen bautizados. Al escuchar a Jesús, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto le causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Mis amados, muchos discípulos se bautizaron sin creer con dicha obra ejecutada por Juan el Bautista y por los 12. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Muchos discípulos le dieron la espalda a Cristo. Otro lo traicionó y hasta uno de los más cercanos a él lo negó 3 veces, aunque el postrero luego se arrepintió de dicho acto. No obstante, todos ellos tienen algo en común y es que todos ellos fueron bautizados o por Juan el Bautista o por los 12. Sin embargo, podemos encontrar a uno en la palabra de Dios que sin ser bautizado fue salvo por Cristo. Inclusive, dicha persona nunca siguió a Cristo durante su ministerio aquí en la tierra. Este individuo nunca se congregó en el templo, nunca dio limosna a los pobres, a lo contrario, le robaba a estos lo poco que tenían. No obstante, dicho hombre entró al reino de nuestro Dios a la misma hora en la que Cristo entró. Respondiendo un ladrón al otro, reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es, sin nunca haberse bautizado, sin nunca haber tomado la Santa Cena, este malhechor entró al paraíso de nuestro Dios. Esto es porque dicho ladrón hizo lo único que es necesario para poder ser salvo.
y es el arrepentimiento genuino de los pecados y confesión de estos a nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Mis amados, el bautismo en agua no es garantía de nuestra salvación. De la misma manera que una persona morir sin ser bautizada no le rinda a dicha persona un certificado de muerte, esto es, muerte eterna. El bautismo es un acto de obediencia y Dios sabe, y solo Él sabe, quién lo hace con sinceridad de corazón, quién lo hace en ignorancia o quién lo hace con una doble intención. Y si Dios puede percatarse de lo previo, ¿no verá Él quién no se bautiza por no querer afiliarse a su muerte y resurrección? Sea esto por cobardía o por vergüenza, o por el simple hecho que nadie se lo ofreció. Sin embargo, y con esto dicho, yo y mi casa conmigo fuimos bautizados por amor a Cristo y en obediencia a nuestro Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Para resumir, el bautismo en agua no nos garantiza la salvación, de la misma forma que el fallo de no haberlo hecho nos garantiza la condena. El bautismo en agua es un acto de obediencia, como muchas otras ordenanzas encontradas en la palabra, y de la misma manera que nadie debería ser presionado y o obligado a bautizarse, pues dicho acto debe ser voluntario de parte de aquel que es consagrado, es de la misma forma que una persona que quiera ser bautizada, dicho deseo debe ser honrado, sea este un adulto, un joven o un niño. Y si es un joven o un niño, debe ser hecho con el entendimiento de que es la obligación de aquel que lo bautiza de explicarle a éste lo que dicho acto significa e implica, como lo es hecho con un adulto, y con el entendimiento que es la obligación de los padres o encargados de continuar el desarrollo espiritual de dichos chicos por medio de su educación cristiana. En Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39, aprendemos sobre un tal etíope eunuco, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Dicho etíope no era un judío o un converso por medio de la circuncisión, pero sí un hombre íntegro y temeroso de Dios, cuya reina de los etíopes le confió a éste todos sus tesoros. La historia de este funcionario etíope comienza con dicho varón en su carro, de regreso a su tierra natal, después de haber adorado a Dios en el templo de Jerusalén. El etíope eunuco leía el libro de Isaías en medio de dicha jornada, mientras que al mismo tiempo un ángel del Señor le hablaba al discípulo Felipe, uno de los 12, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por medio del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos capítulo 8, versículo 26. La tarea otorgada a Felipe fue la de acercarse al carro del etíope para que Felipe pudiese explicarle al eunuco lo que decía Isaías 53:7. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo del 30 al 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es bueno observar que dicho etíope eunuco no tuvo ningún problema con admitir a un perfecto extraño su ignorancia en cuanto a las escrituras. Un acto de modestia que hoy es carente entre muchos que dicen ser creyentes, pero necesario, pues la humildad es el primer paso a la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. Con esto dicho, es justo decir que nadie puede pedir lo que dicha persona piensa que tiene en abundancia. Pero gloria a Dios que esto no fue lo que pasó con dicho etíope, quien le rogó a Felipe que le explicara dicha porción de las Escrituras. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta sobre esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hechos capítulo 8, versículo 34. Quiero notar que es la responsabilidad de todo creyente de exponer las Escrituras a aquellos que no las entienden. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15.
pues cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios por todas las oportunidades que tuvimos de evangelizarles a otros. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Pero que en muchas ocasiones, por cobardía, vergüenza, vagancia e insensatez, nos negamos a hacerlo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde Isaías 53:7, le anunció el evangelio de Jesús. Dicho etíope eunuco no entendía saliendo del templo a quién se refería el profeta Isaías cuando dijo: como cordero fue llevado al matadero. Isaías capítulo 53, versículo 7. Qué triste domingo es cuando salimos de nuestros respectivos templos con las mismas inquietudes y preguntas que con las que entramos. Pero gloria a Dios que nuestro Señor recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Y hallado fue Dios por este etíope, quien lo buscó temprano en el templo de Jerusalén, y al no recibir instrucción de parte de los maestros de la ley, como debió haber pasado, Dios le mandó a Felipe, quien le contestó su pregunta y le anunció el evangelio de Jesús en el proceso. Hechos capítulo 8, versículo 35. Felipe le explicó al eunuco que el cordero de cual se refería Isaías era nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 1, versículo 29. Y el matadero es en referencia a su sacrificio hacia con nosotros en la cruz del Calvario. Con esto dicho etíope eunuco, después de entender el evangelio de nuestro Señor, rápidamente pidió ser bautizado. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos capítulo 8, versículo 36. Absolutamente nada, si solo cree de todo corazón. Hechos capítulo 8, versículo 37. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar quién cree o no cree de todo corazón? ¿Acaso no es Dios quien juzga los corazones? Proverbios capítulo 21, versículo 2. Si una persona nos dice que cree y desea ser bautizada, es nuestra responsabilidad y obligación de ayudarlos a tomar el siguiente paso. Y el eunuco mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Hechos capítulo 8, versículo 38. Quiero enfatizar que la responsabilidad de todos nosotros de no dejar para otro tiempo lo que debe ser hecho en el momento, especialmente en cuanto a las ordenanzas de nuestro Dios. Y qué mejor momento que el presente de afiliarnos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos al conocimiento de la verdad. Y cuando Felipe y el eunuco subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículo 39. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, honramos al Señor Jesús cuando lo buscamos a Él de todo corazón, y le traemos una doble porción de honor cuando le traemos nuestros pequeños ante Él. Y como padres o encargados, no podemos hacer un mejor bien a nuestros pequeños que traerlos a Jesús a bien temprana edad. Esto es, al conocimiento de la verdad, cuando estos todavía son bien pequeños. Pues cuando lo hacemos, permitimos que ellos se familiaricen con su Dios antes de que sus mentes sean corrompidas por los engaños y afanes de este mundo. Y cuando dicha iniciativa es tomada, no nos podemos sorprender cuando por el poder del Espíritu de Dios, nuestros chicos nos pidan tomar el siguiente paso. Esto es, el bautismo en agua. ¿Qué fue lo que mi hijo mayor hizo hace 5 años atrás? Hoy, a sus 14 años, mi hijo continúa los mismos pasos que definieron su decisión, demostrándome día tras día que su decisión de bautizarse fue hecha de manera genuina, inteligente e inspirada por Dios. Los dejo con estos versos encontrados en Proverbios capítulo 2, versículo del 6 al 7. Una promesa de Dios hacia con nosotros, que independientemente de nuestra edad, grado de inteligencia y o educación, nuestro Señor nos llenará de sabiduría y entendimiento si solo caminamos rectamente en pos de Él. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.